Quiero bendecirte a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor es maravillosa, la palabra de Dios es preciosa y siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Yo quiero decirte en esta tarde que todo lo que Dios hace para nosotros es bueno, aunque muchas veces nosotros pasemos por tiempo de crisis o circunstancias malas. No veamos las crisis como tragedias, sino más bien veámoslas como un escalón para el Señor llevarte a un nivel mejor de gloria. En esta tarde el Espíritu del Señor ha puesto una palabra, ha provocado una pasión en mi corazón y me ha puesto una palabra en mi espíritu, y esa palabra es que dice el Salmo 107, envió su palabra y lo sanó. Y esa palabra, envió su palabra y lo sanó, es importantísima, es preciosa, tiene una revelación profunda, porque sabemos que la palabra de Dios es viva, creativa, operativa, y la palabra de Dios dice que no retornará atrás vacía. La palabra de Dios, cuando la enviamos y la soltamos, siempre lleva un propósito para ejecutarse. Y nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero desatar una palabra sobre tu vida, porque dice que no va a retornar atrás vacía. Quiere decir que sea cual sea tu necesidad en esta tarde, vamos a soltar la palabra en el nombre de Jesús, y esta palabra va a ser lo que tiene que hacer en tu vida. Eso es lo que el Señor dice. Y la palabra de Dios es espíritu porque está en el corazón de Dios. Quiere decir que cuando nosotros, esa palabra se nos revela, como decía el apóstol Pablo al libro de Efesios, yo ruego por ustedes en mis oraciones para que crezcan en conocimiento, en inteligencia, en sabiduría, y sobre todo que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento estamos hablando de mente. El propósito del Señor es que nosotros seamos alumbrados en nuestra mente para que creamos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Quiere decir que no hay nada imposible para Dios. Cuando nosotros no podemos hacer las cosas, entonces nos rendimos y Dios las empieza a hacer. Y muchas veces eso es lo que Dios muchas veces nos lleva hasta esa situación para que nosotros entendamos que separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Así que yo vengo a decirte lo que dice el Salmo 107, envió la palabra y lo sanó. No sé cuál es tu condición en esta tarde, no sé cómo te encuentras, no sé lo que está sucediendo en tu vida, no sé los desalientos, no sé las tristezas, los desaciertos, los desacuerdos que hay en ti, pero yo vengo a decirte que Él envió su palabra y lo sanó, independientemente de cualquier clase de enfermedad, sea espiritual, emocional, física, el Señor lo sanó. Jeremías dice que yo los sanaré, los vendaré y los curaré y sanarán nuestra tierra. Entonces el propósito de la palabra de Dios es sanar nuestra tierra de nuestro corazón. Y yo estoy soltando esta palabra para que tú allí no te encuentras, cuando mires este video en YouTube, sepas que la palabra de Dios es poderosa, que no hay problema tan grande como dice una alabanza que Dios no resuelva. Nuestra vida necesita a diario ser estimulada por la palabra de Dios. Un testimonio es importante, una vivencia es importante, pero lo que va a ayudarte a darte un crecimiento espiritual completamente a tu vida es la palabra del Señor. Por eso es que es necesario que seamos, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, instrúyete en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos hace perfectos para toda buena obra. Así que si nosotros queremos caminar alineados a la voluntad de Dios, tenemos que empezar por la obediencia a escudriñar la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios seríamos como aquel hombre que oyó la palabra, pero hizo su casa sobre la arena. Sin embargo, el otro que la oyó, la puso en acción y construyó su casa sobre la roca. Ese es el propósito del Señor a través de la palabra, que nosotros edifiquemos nuestra vida sobre la roca sólida que es Cristo Jesús. Dice, lo sanó. Si tú estás enfermo en este momento, si tú estás padeciendo, si tú estás pasando, toma la palabra. Isaías 53 dice que por las heridas de Cristo nosotros fuimos sanados. Quiere decir que Jesucristo llevó a la cruz todas nuestras dolencias, todos nuestros pesares, todas nuestras enfermedades, y Él los llevó y ahí los crucificó juntamente con Él. Solo tenemos que apropiarnos de esa palabra, ejecutar esa palabra, declarar esa palabra, que la palabra es poderosa. Dice, ¿recuerdan ustedes el caso de Pedro cuando le dijo, Señor? Pedro era un hombre de experiencia, de pesca, era su oficio, habían estado pescando con otros pescadores toda la noche, sin embargo, no pescaron nada
y dice que parquearon sus barcas, por decirlo así, a la orilla de la playa, y esa palabra orilla significa conformismo. Bueno, no pudimos hacer nada hoy, mañana será otro día, a lo mejor nos va mejor. No, pero el Señor sabía de la situación de ellos, el Señor se encarga de suplir nuestras necesidades, posiblemente ese era el medio con que Pedro suplía para su familia como proveedor. Y en ese momento el Señor le da una orden a Pedro y le dice: Pedro, haz esta barca, trae esta barca para acá y boga mar adentro. Y Pedro le dice, basado en su propia experiencia, basado en sus estrategias, en sus recursos, en sus métodos, como pescador, le dice: Señor, hemos pescado toda la noche, hemos estado toda la noche, en otras palabras, trabajando y nada hemos pescado. Pero el Señor ahora le dice: Pedro, el Señor sabía lo que Pedro le iba a contestar, pero el Señor le dice: Pedro, ahora boga mar adentro. ¿Por qué razón? Porque en el mar adentro están las profundidades de Dios, y la revelación sobrenatural, la manifestación, se encuentran en las profundidades de Dios. Entonces muchas veces nosotros como cristianos nos quedamos a la orilla, pero no queremos bogar mar adentro. Es necesario bogar mar adentro para que encontremos los milagros, porque en el mar adentro están los milagros, está la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué te trato de decir yo? Entonces Pedro le dijo: bueno, Señor, yo hice, en otras palabras, él le dice: yo hice ya de todo. Ahora tú me das la orden que yo bogue mar adentro. Pero Señor, más ahora en tu palabra yo voy a echar la red. Entonces, ahí fue donde ocurrió el gran milagro, que dice la palabra del Señor, que era tanta la pesca que había, que Pedro llamó a sus compañeros porque las redes no podían con la gran cantidad de peces. Entonces, ahí vemos nosotros el milagro, un milagro ejecutado por la palabra de Dios. Entonces, si tú estás necesitando un milagro en este día, en tu vida, solamente suelta la palabra, pero recuerda que siempre que el Señor hacía un milagro durante su ministerio, dice la palabra que él siempre le preguntaba a la persona: ¿qué quieres que yo te haga? Entonces le dijo: Señor, que recobre la vista, el que necesitaba la vista. Entonces el Señor le respondía: conforme a tu fe será hecho. Si tú crees en la palabra de Dios, si tú tienes fe que Dios la va a ejecutar, entonces dile: Señor, yo necesito ese milagro, aunque el Señor ya lo sabe, pero el Señor está demandando de que tú busques las profundidades de su reino. Así que yo te quiero bendecir, quiero que guardes esta palabra en tu corazón, y cualquier necesidad, cualquier problema que tú tengas en este día, has hecho de todo para lograr ese milagro, ese objetivo. Ahora llegó el tiempo de actuar de Dios. Llegó el Kairos, y dile: Señor, más en tu palabra yo voy a desatar mi trabajo, más en tu palabra voy a desatar mi salud, más en tu palabra voy a desatar ese milagro de mis hijos, de la salvación, más en tu palabra yo la voy a desatar sobre mi familia, más en tu palabra, Señor, yo la voy a desatar en mi ministerio que tú me has entregado en mis manos, más en tu palabra, Señor, yo me declaro próspero y bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Sé grandemente bendecido. Amén.